Hola, hola, ¿cómo están? Esperamos que muy bien y que nos oigan. Ay, jole. Estamos, bienvenidas al podcast Mujeres de la Palabra, en donde creemos que toda la Biblia es para toda la vida y estamos En Canadá. junti- Estamos juntas esta semana en Mujeres de la Palabra Sí, qué emoción. Entonces estamos grabando, creo que es el primero que con grabamos. Becky Pliego y Becky Pliego y Alito Alito Chihara. Chihara, exacto. Y hoy celebramos 4 años del podcast Mujeres de la Palabra. 4 años. No, pues, ni cafecito, no No me nos hicimos ofreciste ni un cafés. cafecito, no, me tiene bien En maltratada. En ayunas. En ayunas de Aquí cafecito. hago uno. ¿Quieres uno? Voy a hacer uno. En lo que platicamos platicas, aquí estoy. del podcast. Están 4 años, imagínense. No lo podíamos No, ni ya. creer cuando empezamos en el 2020. Empezamos en el 2020. En COVID. En COVID, sí, en el Ajá. famoso año del De COVID. las bendiciones que salieron de COVID. Sí, exacto, qué bendición. Y llevamos 4 años, de verdad, mil gracias a todas las que han tenido paciencia para escucharnos, Cuando para no grabamos. cuando no grabamos y que además nos siguen mandando mensajitos de mil gracias, seguimos escuchando, ya estamos reescuchando los anteriores y ha sido una bendición, ¿no? No sé, lo que estábamos orando antes de empezar, es verdad, o sea, nos hemos estado, el Señor ha usado como la preparación y el platicar para nosotros mismas, ¿no? Para nuestra propia edificación y recordatorios de, wow, sí, de verdad tenemos que estar siendo fieles en esto, ¿no? Yo creo que vale la pena como recordar también que uno de los énfasis por el que empezamos esto de Mujeres de la Palabra, sí, y ha sido como un tema central en cada episodio, realmente es, de verdad vayamos a la Biblia, leamos la palabra, seamos mujeres de la palabra, inmersas en las escrituras, no nada más las que comemos el versículo del día que se ha vuelto pues tan famoso, ¿no? Y que en 2020 todo el mundo fuimos probados para ver que las pruebas grandes, inesperadas y enormes llegan, y si no estamos inmersas en la palabra, somos llevadas por cualquier viento de doctrina, pero también por por cosas horribles, o sea, no nada más miedos imaginarios, ¿no? Porque hay unos que son los miedos, ya hemos hablado, ¿no? De los miedos imaginarios, pero también los miedos reales, o sea, lo que pasó en COVID y todo eso, sí, de verdad fue algo de qué está pasando, ¿no? Sí. Pero yo creo que el hecho de, porque muchas veces como cristianas decimos, no, yo no tomo pasajes fuera de contexto, yo sí leo todo el Nuevo Testamento y veo cómo se relaciona un versículo con otro, pero realmente muchas veces es la tentación de caer bien fácil, de empezar a ver un versículo y aplicarlo a nuestra vida personal como si está escrito específicamente para nosotras, hoy como leer el periódico del día, en lugar de ver el pasaje en contexto no del Nuevo Testamento, sino de toda la Biblia entera, ¿no? Y el hecho de haber estado, o sea, por ejemplo, ves COVID, ¿no? Y lo ves como un evento aislado. Y si lo ves como un evento aislado, es nada más como, esto pasó o sea, y lo podemos ver como, es el final del mundo, ve, esto está pasando. ¿Cuántas veces ha pasado esto en diferentes partes del mundo y en diferentes de la historia? Esto es el final del mundo, ve lo que está pasando. Ve lo que está pasando hoy, es el final del mundo, es el final del mundo. Pero si lo vemos en contexto con toda la Biblia entera, con toda la historia de la humanidad, no ves como es el final del mundo ahorita, o sea, estamos obviamente desde que Cristo vino, desde que el mundo fue creado, o sea, estamos viendo que el final se acerca cada vez, ¿no? Sí, exacto. O sea, siempre está más cerca, un día Sí, es como, cada vez más cerca, ajá, pero como lo que dices es ver tú. el contexto de la historia y ver el contexto de la historia del mundo y la historia bíblica, que es la misma. No solo la historia bíblica e historia del mundo, es la historia, la mano de Dios en toda la historia. Y yo creo que eso nos ayuda también a entender que cuando aprendemos a leer toda la Biblia y estamos inmersas en toda la escritura, en toda la historia de Dios,
y aprendemos a que el Nuevo Testamento es el comentario inspirado del Antiguo Testamento. Cuando empezamos a hacer todas esas cosas, aprendemos por... Ay, gracias. Miren qué bonita tacita, ¿eh? Muy bien. Aprendemos a que hacemos también este avance de entender en dónde, qué papel nos toca jugar dentro de este momento histórico en el que estamos, ¿no? Y no es, o sea, hoy leíamos, por ejemplo, hoy empezamos a leer Jeremías del 1 al 6, hoy las que están haciendo el reto de la lectura de la Biblia, y entre paréntesis, siempre lo pueden buscar, a veces el Instagram del reto de la lectura de la Biblia está medio dormido, todo está medio dormido la vida, pero simplemente descarguen su plan, está en vamosalapalabra.com y ahí lo pueden descargar, no necesitan que se los estemos poniendo cada vez. Pero bueno, hoy leímos Jeremías 1 al 6 y pues está hablando del juicio de Babilonia. Israel va a ser llevado y ya fueron llevados cautivos y les está diciendo todo esto y dice, va a venir y va a ser terrible el día del Señor. Y si lo lees fuera del contexto y no entiendes la Biblia, dices, ya viene seguro el apocalipsis, ¿no? País es el que está hablando. Exacto, y no, o sea, está hablando en el contexto de eso, es lenguaje apocalíptico, pero está hablando para el contexto de ese día, ¿no? Y viene, y entonces, ¿cómo lo aplicamos a nosotros? Es todas las advertencias y las promesas que hay, ¿no? El principio que vemos ahí es que Dios dice, siempre en medio del juicio, aún en medio del juicio, aún en medio de las consecuencias del pecado, podemos arrepentirnos y venir al Señor, porque eso lo vemos el constante en toda la Escritura, ¿no? Sí, siempre Dios está diciendo, ven y regresa a mí y humíllate y regresa, y si te arrepientes y llamas a mi nombre, voy a escuchar y no es, no, o sea, no es el periódico del día, ¿no? Esto es algo que tenemos que entender, no estamos leyendo el periódico local. Tenemos que compararlo con la Escritura misma, no ni siquiera con las noticias. Exacto, sí, exacto. O sea, es qué dice y qué aprendo del carácter de Dios ahí en esta historia de Jeremías, por ejemplo, qué aprendo del carácter de Dios y qué aprendo que ven a mí y si tú vienes a mí, y cómo tienes que arrepentirte por el pecado, o sea, la gente... la consecuencia del pecado y por qué eran juzgados, ¿no? Una de las cosas que vemos era que porque ni siquiera se enrojecían al pecar, ¿no? Así cuando te da pena, ni siquiera te avergüenzas al pecar, ¿no? ¿Y por qué? Porque no tomaron placer en escuchar la palabra de Dios, por eso fueron juzgados, ¿no? En el 6... 10, o sea, fueron juzgados porque no tomaron placer, no se gozaron en la palabra de Dios y dice, y por eso fueron juzgados. O porque dicen porque dices, es que yo no he pecado, ¿no? Y por eso fueron juzgados también. Y entonces, o sea, nos trae a una convicción de pecado realmente, de decir, porque no son los pecados y adulterio, o sea, obviamente está hablando también de adulterio en contra de Dios, ¿no? Pero esos pecados que simplemente no tomé placer, ay, hoy no me gustó, ¿no? Lo que leí, hoy estuve, ¿qué es ese dedo? No sé. Ahí, por medio. Algo salió un dedo así. Nunca nos había pasado que alguien se metió secretamente. ¿Quién nos hizo? ¿Quién sabe si la gente lo vio? Pero en medio de la pantalla del Zoom nos salió un dedito. ¿Habrá alguien? ¿Habrá una persona? Si estás ahí, hazle. Qué raro. Pues no, ni siquiera puedo ver quién más es. No, es que no hay nadie. No sé, porque yo creo que a lo mejor nos salió para avisarnos que podemos hacer eso. A ver, reactions. ¡Ay! Le di un corazón. No, pero ¿por qué no sale? Eso está de lo más extraño. ¿Cómo la quito? No, ay, ya. Eso estuvo rarísimo. Zoom nos dijo, sí, amén, amén. Preach it. Nunca nos había dicho eso. Qué raro. Anyhow, bueno. Pero sí, o sea, el hecho de, o sea, vemos el carácter de Dios ahí
de, de esos pecados que decimos, ay, nada más, o sea, a mí no me gustó leer la Biblia, ¿no? Y por esos pecados han sido juzgados. O sea, no podemos pensar que un pecado este no es pecado, ¿no? Sí. Porque dice, fuimos también por decir que no habían pecado. Entonces, cuando lees esto, debe de traerte a una sensación, Señor, enséñame mi pecado, enséñame cuando no ni siquiera he disfrutado tu palabra, cuando he dicho, no, esto no es pecado, ¿no? O sea, enséñame mi pecado, enséñame a arrepentirme y a venir a ti porque tú estás listo para recibirme. Y esto nos trae un poco al tema de hoy. Sí, exacto. Nada más que estaba buscando un versículo aquí. No creo que estaba chateando aquí nomás. Lo vemos en el versículo, ¿en dónde está el versículo que habla de la idolatría en el Nuevo Testamento? De estas son, o sea, es idolatría, ¿no? La rebelión es, ya lo vemos, ¿no? La rebelión en Éxodo sabemos, pero como dice en primera de Juan 5, que nos mantengamos fuera de los ídolos, ¿no? Pongamos en nosotros, en Colosenses 3.5 es la que estaba buscando, Colosenses 3.5, ya la encontré aquí, déjame leerla. Colosenses 3.5, porque vemos que, por ejemplo, lo de Jeremías, ¿no? Vemos que son juzgados por el pecado de idolatría, o sea, enorme, cayeron en muchísima idolatría. Y ahora, ¿cómo lo comparamos con el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento nos dice, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en los cuales también ustedes anduvieron en otros tiempos cuando vivieron en ellas. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que ya han desechado el viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Entonces aquí lo vemos durísimo, ¿no? Y, o sea, exacto, por eso quería leerlo para unirlo con justo el tema de hoy. Porque es idolatría, esa idolatría por la que ellos fueron juzgados, por la misma idolatría hay juicio hoy si no nos arrepentimos y si no estamos reconociendo que en Cristo no nada más tenemos el mandamiento de huir de la idolatría y de deshacernos de esa idolatría, sino que tenemos el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos está actuando en nosotros para que podamos vencer esa idolatría, ¿no? Sí, y el orgullo también de decir, o sea, peco y decir, no va a pasar nada. O sea, no, o sea, tener una sensación de indiferencia contra el pecado porque no tememos al Dios santo que odia el pecado y que no puede estar cerca del pecado. Y a veces pecamos, sabiendo que estamos pecando, sabemos que estamos haciendo mal, sabemos que o sea, la conciencia nos acusa y aún así decimos, o sea, realmente, o sea, no me va a caer un rayo ahorita del cielo y me va a matar, ¿no? Y lo hacemos y no nos mata el rayo. Y entonces creemos, Dios no me va a castigar, o sea, no está pasando nada que yo vea inmediato que entonces creemos que Dios de verdad está o se le fue o no me cachó o no me vio o simplemente que Dios es indiferente a nuestro pecado y que puede pasar como nosotros pasamos algunos pecados de nuestros hijos como, es que está cansado, ¿no? Y sí. Está cansado y por eso está haciendo berrinche y me patea, ¿no? Y creemos que Dios es como nosotros. Y creemos que Dios va a actuar de esa manera. Ay, pobrecito, está cansado, está en su periodo, entonces por eso le está gritando a todos. Ya se le va a pasar, sí. ¿no? Es que ya está grande, entonces ya está haciendo su carácter más fuerte, entonces, pues por eso. Pero ya, y como que pasa nuestro pecado. Y no, o sea, en la Biblia es donde vemos que Dios no es indiferente a nuestro pecado. Nosotros somos indiferentes a nuestros pecados. Y tenemos que ser sensibles y rápido no endurecer nuestro corazón, ¿no? Señor, ayúdanos a no endurecer nuestro corazón y a ser los primeros que pedimos perdón y los primeros que abrazamos el perdón de Dios, ¿no? Y aquí es a donde nos lleva al tema de hoy que tenemos, es como en el matrimonio específicamente,
Perdón, claramente estos principios los van a ver que se aplican en cualquier relación interpersonal que tengamos. Son principios, ¿no? El método y la manera y a lo mejor aplicaciones más particulares las puedes modificar, pero el principio es el mismo. No, o sea, no podemos seguir usando estas pasiones que están que son idolatría, ¿no? Por tanto, considere los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Estas pasiones es un tema súper raramente, por tanto que hemos dejado que el mundo nos adoctrine, ¿no? Y nos catequice y ya perdemos todo el discernimiento y lo recibimos y lo recibimos y lo recibimos. Creemos que estas pasiones, estas emociones, les tenemos que dar un lugar tan importante en nuestra vida que no tenemos que hacer nada con ellas, sino reconocerlas, ¿no? Es como, reconoce que estás enojada, reconoce que estás frustrada, no, o sea, como le empiezas a dar un lugar de demasiada importancia a las emociones, en vez de decir, no, o sea, y cualquier pasión es una pasión, vamos a decir que es una emoción que está no nada más fuera de control. Ajá, pero no nada más, yo diría que no nada más fuera de control, porque esa es una manera muy fácil de poder decir, no, mi emoción no está fuera de control, o sea, yo estoy llena de amargura, pero no estoy golpeando a nadie, o sea, la tengo controlada, ¿no? Ya sabes, como que nadie nota que está fuera como de el control. alcohólico que puede vivir. Como el alcohólico que puede vivir alcohólicos funcionales. Funcional. Exacto. No, yo digo que una pasión la podemos definir como esta situación en la que las emociones están a cargo de tus decisiones, te controlan a ti en vez de que tú las controles. Ajá, y todo lo ves a través de esa pasión desordenada, y todo lo que haces o no haces está filtrado por esa pasión, ¿no? Por ejemplo, no nada más pensamos en pasiones y hablamos del enojo, ¿no? Son las rápidas que podemos pensar, ¿no? El enojo, la ira, el chisme, la envidia, ¿no? Esas pasiones, la amargura. Odias. Ajá, el te odio, ¿no? O sea, es como esas pasiones las vemos más. Pero hay otras pasiones que están ahí también, que puede ser la pasividad, ¿no? No hago nada, no hago nada para cambiar mi vida, no hago nada para mejorar mi matrimonio, no hago nada o sea, las pasiones como estoy desesperanzada y esa pasión. Entonces, de pasividad ya como estábamos, el ejemplo que pensamos que cuando le estabas comprando un juguetito a tu nieto. Sí, se me olvidó subir, lo dijimos que lo iba a subir, sí. Se me olvidó. Es un juguetito, bueno, así como dulce de juguetito, pero es un chango que hace así. Y la picas y para que va a durar, a las 5 veces se va ya llega, ya no sirve, pero es un changuito que toca el piano, de esos que compras en las cajas del súper. Ajá. Para que saque dulces. Anyhow. El caso es de que le compró un dulcecito con un muñequito, pero tiene una cara el chango que hace así, cada que le abres la boca, así me dio una cara media fea. O sea, como que cree que está feliz, pero está medio de bien. Entonces, pero el nieto está chiquito. Entonces dijimos, a ver si le gusta, ¿no? A ver si no le da miedo, a ver qué emoción le da. Entonces le comentamos, seguro le va a dar una emoción, o sea, va a dar una emoción. La cosa es que le va a dar miedo, felicidad, indiferencia o risa o odio, ¿no? Pero de que le va a mandar una emoción, le va a mandar una emoción. Exacto. Estábamos así de chiste, pero después platicando de preparar este podcast, pensamos en ese ejemplo que todo nos va a traer una emoción, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esa emoción? O sea, nos va a traer indiferencia, un matrimonio que está, un esposo que hace, no hace, y nosotros, pues ya sabes qué, o sea, que haga lo que quiera, ya no va a hacer nada. O sea, si él no hace, yo no voy a hacer nada. Y si él no me dice, entonces yo no voy a hacer nada. Y si él no me dice que, te quiero, entonces yo no le voy a decir que lo quiero. O sea, ese tipo de, no estoy enojada, no estoy amargada, no estoy gritándole, pero simplemente nada más, o sea, pues yo no le voy a decir que lo quiero. O sea, si él nunca me dice, o sea, y así, es una indiferencia. Es una indiferencia. Claro, las emociones a veces son
¿no? Pero Claro. esas son las obvias. Exacto, exacto. Pero es importante Ya. notar eso. Ese es un súper buen ejemplo que dijiste. Y una manera en que podemos notar que nuestras pasiones están gobernando el ámbito de el aroma en nuestro hogar, en nuestra vida personal primero y luego nuestras relaciones, ¿no? Nuestra relación con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestra hermana, nuestra amiga, nuestra mamá, nuestro papá, nuestro hijito, es todo. Es cuando empiezas a echarle la culpa a alguien, ¿no? Siempre, o sea, nunca estás tan cegada con esa pasión desordenada, con esa emoción, ya está tan entronada, sentada en el trono, que no puedes tú reconocer, ni siquiera puedes pensar en la opción mínima de que quizá tienes una gran culpa en la situación, ¿no? Eso es como, esa opción ni Me siquiera hace se te ocurre, pensar es en como, un videíto también que vi chistosísimo. Es una niñita chiquita y está con una manguera y está jugando con la manguera con el agua y está el papá y la hermanita o el hermanito chiquito atrás. Y entonces va a agarrar no sé qué una cosa a la niña que trae la manguera con agua y le hace, o sea, se agacha y total que la manguera le empieza a caer agua a ella misma, o sea, ella misma se empieza a echar agua sin querer por la espalda. Y grita así enojadísima y le grita al hermanito, le dice, Juanito, me duele, está muy fría, no me mojes. Así empezó, o sea, fue su primera reacción, gritarle al hermanito, no me mojes, mamá, así acusándole, estaba histérica. Y de pronto, como que se dio cuenta, voltea a ver la mano y se ataca de risa, ella, ¿no? La niñita. Entonces me dio una risa porque era perfectamente el ejemplo de, o sea, yo misma tengo mis emociones fuera de control, yo misma me las estoy echando el agua encima, yo misma estoy, pero es buenísimo es que tú ejemplo. me estás haciendo que yo me moje, no, tú te estás mojando solita, Exacto. tú puedes cambiar la dirección del agua y vas a estar seca. Sí, exacto, exactamente. Y es un perfecto ejemplo porque además, pues, o sea, la analogía la puedes llevar hasta, exacto, o sea, esa misma agua que te molesta tanto puede ser de bendición para la plantita Exacto. y crecer y todo. O sea, la emoción en sí no es No es malo, no es mala. malo que, Ujú. no es malo que a veces sientas esta emoción, ¿no? Es dependiendo de ¿Qué cómo, haces con qué eso? haces. Y yo creo que algo bien importante que mencionar aquí es que nunca hemos enseñado que las emociones las debemos de cancelar o las debemos de ignorar o las debemos de menospreciar. Claro que no, porque Dios nos creó con estas emociones y nos las dio por una Y razón por eso es muy pésimo, importante. o sea, y por eso es un peligro ahorita con todas las gentes que sufren de depresión, y pongo entre comillas, porque todos los niños en las escuelas tienen depresión, entre comillas, porque no se controlan y entonces les dan medicina. Y lo que hace esa medicina es suprimir las emociones. Y entonces lo que hace el problema es de que ese carácter que tienen, que a lo mejor era súper feliz y activo, Suprime. lo suprime y ya no tienen, entonces su carácter se vuelve súper neutral, así de sin nada de emociones. Y eso es pésimo, o sea, eso también no están sobre control, sí se sientan y pueden estarse sentados Sí, horas, están drogados. pero esas no quiere decir que sus emociones están bajo control. No los están No aprendieron aprenden a controlar, si no se medican y ya. Y algo Tienes que sí. aprender a controlar esas emociones. Me encanta cómo los puritanos lo manejan. Siempre hablan siempre, o sea, es de verdad como como en general, cualquier libro que agarras de los puritanos te vas a encontrar en alguna parte que van a hablar de, si tú te sientes, por ejemplo, frío hacia las escrituras, hacia el Señor, hacia la iglesia, lo que tienes que hacer es traer en la oración o en la lectura de la palabra, también lo hablan mucho, tienes que traer tus emociones ahí, ¿no? O sea, no nada más estoy apática, por ejemplo, tengo apatía, sé que reconozco que estoy deprimida, estoy tan triste y tan así que no quiero ni leer y me siento apática y no tengo ganas de pararme y de leer la Biblia. Y pasa. ¿No? Sí, ajá. Pero me encanta que los puritanos no te dicen, ignora eso, o nada más, pues sí, perdón Señor, y ya te quedas ahí. O sea, no, hay un paso más que es el importantísimo, que es, tienes que traer tus emociones, y para eso los salmos los vemos tan claramente bien. O sea, David, realmente creo que hay un salmo en el que no termina así, pero todos los salmos en general empiezan en los salmos en los que él está contando
una persecución o una cosa así, es los que está de verdad en el hoyo, ¿no? De la depresión, empieza ahí y termina alabando a Dios y dice, todavía no he acabado de alabar a Dios, ¿no? Todavía no he acabado de darle gracias a Dios por lo que ha hecho, cómo me va a liberar. Entonces tenemos que aprender a llevar nuestras emociones, es como, no puedo quedarme ahí, tengo la palabra y empezar ahí a decirnos, o sea, ve, tengo la palabra, tengo la escritura, tengo el perdón de Dios, si tengo a Cristo, si estoy en Cristo, todo Cristo es para mí, es todo Cristo. Una manera, yo que práctica de cómo traigo esas emociones es, o sea, cómo le haces, ¿no? Y yo una manera práctica es, acuérdate de la cruz. O sea, acuérdate, o sea, si no tienes esas emociones, acuérdate de lo que fuiste perdonado. O sea, haz un ejercicio de, Señor, acuérdame, o sea, de qué me has liberado, acuérdame de dónde me has llevado. Y así empieza tu oración, o sea, empieza, Señor, gracias porque me salvaste de esto, gracias porque me salvaste de esto, porque yo estaba en pecado y yo hacía esto y yo hacía lo otro, pero tú hiciste esto por mí. Allí estaba, pero tú me diste un corazón nuevo. Y empezar a pensar en la cruz, empezar a pensar, o sea, si tú puedes estar toda emocional, triste, enojada, viviendo en pecado, pero piensa en la cruz y a ver si, o sea, o sea, a ver si puedes seguir en esa actitud. No puedes, sí. O sea, te va a llevar a las rodillas a tener Señor, tú, o sea, tú moriste en la cruz por mí, o sea, tú me cambiaste, yo era esto y ahora ya no. Y acuérdate, ya es un ejercicio de acordarte lo que eras y lo que ahora el Señor ha hecho por ti. Y esa semana o ese día o esas horas en las que sientes que estás apática a las escrituras, apática al evangelio, apática a tu misma indiferencia, no tienes seguridad de tu fe, de tu salvación, ve a Cristo y platícale a tus hijos, platícale a tu esposo de las cosas que Dios ha hecho. O sea, acuérdate de las buenas obras que Él ha hecho por ti. Y eso te va a traer y si no te trae, o sea, solamente tienes que entonces decirle, Señor, dame un corazón de carne, que yo pueda sentir y que pueda amarte incluso cuando no lo siento. Perdón, es que estoy esperando si me llega un texto de mi nieta que va a nacer, pero no, todavía no. No sé por qué sale ahí si ya según ya cerré todo mi mensaje. ¿Fue tuyo? Sí. Pero bueno, según yo cerré que no salieron, pero bueno. Pero eso nos trae, yo creo que también o sea, ¿qué tanto te tardas en arrepentirte? O sea, muchas veces arrepentirte en tu vida personal y cuando pecas en tu matrimonio, que estábamos empezando a hablar del matrimonio. O sea, ¿qué tanto te tardas en pedir perdón, en salir de comunión, ¿no? De salir de la indiferencia, de salir de... Sí, o sea, con tu esposo, y es un ejemplo súper práctico, o sea, es cuando estás con tu esposo te preguntó algo y no te gustó la manera en que te preguntó. No estamos hablando de si tienes razón o no, si de verdad te preguntó feo o te preguntó amable o no. O sea, nada más estamos hablando de ti, ¿no? Si a ti no te gustó cómo te contestó o te hizo tal pregunta, ¿cuánto te tardas en contestarle así como un látigo? ¡Bum! ¿No? Eso es como ¡fum! Ahí va durísimo. Nada, ¿no? Te tarda segundos. Y en segundos ya puede explotar eso bueno, o sea, de atrás para adelante, para atrás para adelante, ¿no? O sea, en un segundo nada más tomó lo que te tardas en hacerle así a un encendedor, ¿no? Chic, y ya se prende una flama. Eso mismo siempre piensa que el mismo tiempo que te toma en hacerle así, a encender un fuego, es el mismo tiempo que te debe de tomar en restaurar la comunión. Es simplemente decir, al instante, o sea, te das cuenta, diles por eso está unido al otro, porque le dices, Señor, dame un corazón de verdad en el que esté súper lista para pedir perdón, ser la primera que pide perdón por ti, no para que yo empiece a decir, ve como yo, ¿no? Sino, Señor, quiero imitar a Cristo. Entonces híjole, marido, perdón que te contesté horrible, perdón que te dije así, perdón. Sí, como si fuera, y una cosa fuertísima de esto, es que tienes que pedir perdón como si todo fuera
dependiera de ti, ¿no? Como si de verdad toda la culpa fuera tuya. ¿Y por qué hablamos de esto así? Porque obviamente al instante todas las que nos están escuchando, o casi todas, estarán pensando, eso es un absurdo, lo que pasa es que no han visto cómo mi esposo me habla, o cómo me pide la sopa, o cómo me, no sé qué, o de verdad toma dos para traer un problema y toma dos para arreglarlo. Entendemos que no, que sí, o sea, que siempre hay dos y que de verdad es, o sea, es algo así, pero no vas a poder empezar a arreglar nada, ninguna relación, si no empiezas a tomarlo todo como si todo dependiera de ti, en el sentido de yo, como si todo fuera mi culpa, ¿no? Porque si no, entonces si empiezas a esperar que haya un 50-50, no va a poder haber una resolución real tú con el Señor. Y ir directamente al Señor con perdón. O sea, me vas a pensar en David con, ¿cómo se llama? Betsabé. Betsabé. Que los dos pecaron. O sea, los dos pecaron. No nada más fue David el que pecó contra ella y ella inocentemente cayó. O sea, los dos pecaron. Él la vio, él pecó. Ella estaba casada y ella se acostó con él. O sea, no fue una no relación, fue una, no, o sea, hubo no sabemos cómo fue, pero los dos pecaron de alguna manera. Y la oración de David no fue, Señor, pero es que tú, o sea, ¿por qué la pusiste ahí? O ¿por qué estaba ahí? O pues que el esposo hubiera estado ahí, o si yo, es que ella pues aceptó, si ella hubiera dicho no, hubiera sido más fácil para mí. No, o sea, él dijo, Señor, contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo mal delante de tus ojos. O sea, no se excusó, no dijo es la culpa de él, dijo contra ti, contra ti he pecado y he hecho mal delante de ti, de tus ojos. O sea, no acusó a nadie, ¿no? Y de esa misma manera yo creo que tenemos que cuando, por ejemplo, y si nos piden perdón, nuestro esposo hace, perdón, no, hice esto, la respuesta debe ser sí. Y ya. No. Sí, pero es que sabes qué es que ¿no? O sea, porque Sí, tú, porque tú, sino al contrario, es sí y ya. Y de la misma manera es cuando yo voy y pido perdón, o sea, si él no pide perdón y yo pido perdón, es perdón, no porque, perdón porque perdón, o sea, ¿cómo lo vas a decir? Es lo importante, o sea, no vas a decir perdón porque te hablé mal cuando tú fuiste súper grosero conmigo antes, ¿no? O sea, o perdón porque, no sé, o sea, siempre es sí, perdón porque te hablé mal. Sí, porque nos vamos a parar delante de Dios un día, o sea, eso es lo que, yo creo que tenemos que entender esto, que nos vamos a parar delante de Dios un día, no como un grupo de gente, a ver, tú, no, pues es que cuando él me habló mal, entonces yo le contesté bien, y cuando, o sea, no, vamos a pararnos de Dios, vamos a estar solamente Dios y tú, mujer, ¿no? Y te va a decir, con esta situación, con este esposo que yo te di, que no está aquí enfrente, con este esposo que yo te di, con estos hijos que yo te di, con ese dinero que yo te di, con esa casa que yo te di, con ese clima que yo te di, con eso que yo te di, ¿qué hiciste? ¿No? Y ahí no vas a poder decir, es que me hablaba mal, me hablaba bien. O sea, va a decir, ya sé, yo te lo di. O sea, obviamente, o sea, para eso te lo di. ¿Tú qué hiciste? ¿No? ¿Fuiste santificada o fuiste tú? ¿Qué hiciste? No importa lo que te di, ¿qué hiciste tú? Obviamente me hablaba grosero. Ya. Sí, Ay, no. O sea, pero tú, ¿qué hiciste? Y vamos a tener que dar cuentas nosotros de nuestras bocas, de nuestras acciones, porque no somos salvos por obras, pero sí las obras van a ser evidente de nuestra salvación. Exacto. Evidencia de nuestra salvación. Exactamente. Entonces eso es súper importante, que no empecemos a tomar responsabilidad por nuestra propia vida número uno, y dejar de poner excusas por los demás, ¿no? Y eso obviamente se va a empezar a ver de una manera que vas a empezar a hacerlo cuando aún tus hijos están chicos o medianos, ¿no? O sea, ya no vas a poder decir, o sea, sí, y es durísimo, porque a lo mejor Dios es muy misericordioso y esas son las promesas que tenemos, ¿no? Pero si tienes un hijo de 11 años o de 13 o de 8 que verdaderamente es insufrible, ¿no? Y se porta fatal y no obedece nunca, deja de decir es que él, o sea,
todavía estaba en tu casa, empieza a decir, Señor, perdón, porque de verdad lo hicimos, ¿no? O sea, yo empecé a hacer esto de paternidad gentil, o no sé cómo se llama, gentle parenting, y no, lo eduqué creyendo que lejos de lo que tú nos enseñas en tu escritura, yo traté de hacer esto y ahora me doy cuenta que lo enseñé a que gobernara, o la enseñé a mi hija que sus emociones la gobernaran y que no hubiera límites y no hubiera todas estas cosas tremendos, ¿no? O sea, entonces reconoce, pídele perdón al Señor, toma responsabilidad y ahora sí depende de las promesas de Dios y decir, Señor, ayúdame a poner orden aquí, en donde ya parece que está dificilísimo. Y dices, pero yo sí le leí toda la Biblia, yo siempre le enseñé y todo, pero ¿cómo actuabas? Esa es la cosa, o sea, no, Sí. no nada más es lo que actúas, sino como lo que dices. No, perdón, no solo lo que dices, sino ellos van a ver realmente si lo vivías o no. O sea, cómo tú reaccionabas cuando tu esposo te hablaba, cómo tú reaccionabas cuando ellos hacían cosas, o sea, te ponías, pero es que me así, pero es que ustedes, o sea, en la manera de, ustedes me hacen, yo quiero ser súper santa y todo, pero ustedes me están haciendo actuar de esta manera que yo no quiero, y por eso me enoja, porque yo quiero actuar, yo quiero ser noble y amable y todo, pero ustedes son lo que me avienta, o sea, ustedes me avientan para que yo caiga en pecado, o sea, me hacen mi tentación y no, o sea, tenemos que realmente acordarnos que esa es la familia que Dios te dio y Dios sabe lo que necesitabas exactamente para ser santificado y para que tú mataras tu pecado con esa familia. Porque si te diera otra, no tendrías ese privilegio de mortificar tu pecado de la misma manera. Entonces, y es como, y eso que estás diciendo es el ejemplo que hemos platicado, que un pastor ha dicho, que es buenísimo, ¿no? Es como, dice, los papás dice, está un niñito y va a ir a tirar el florero de la abuelita súper caro y el papá y la mamá le pegan un grito horrible y ¿cómo es posible? Y lo jalonean y no toques, ¿no? Dice, los papás creen que están enseñando al hijo a respetar el florero de la abuelita, cuando en realidad lo que le están enseñando es las emociones pueden descarriarse cuando hay algo que... a menos que sea una urna. Sí, sí, exacto. No, pero es como que dices tú, no, hombre, o sea, no, y es lo que pasa muchísimas veces, los papás es como, no, quiero enseñar a nuestros hijos que seamos todos educados en la mesa y que, ¿no? Y cuántas familias alrededor de la mesa, porque alguien se le cayó el agua o jugó con el tenedor, y es el momento en el que la comida y la cena se vuelve el momento más terrible y tenebroso de la familia, ¿no? Porque ¿y qué están enseñando los papás al final del día? Importa más que agarres el tenedor así, y si no voy a perder todo el mundo podemos perder la compostura, todo el mundo podemos dejar las pasiones libres, uno se para de la mesa, el otro grita, la mamá también, el hijo llora, el otro también se va, ¿no? Entonces, lo que realmente estás enseñando es eso, tú crees que estás enseñando a agarrar, pero es que yo nada más quería enseñarlos a que no se limpiara con la mano, ¿no? Y que usara la servilleta y ve el desastre, pues no, o sea, no, por eso es que la Biblia dice que el que sea espiritual es el que tiene la capacidad de ministrar a otro y de ayudar al hermano que está débil y educar a nuestros hijos cuando estamos en esa condición de que nuestras emociones no están en el trono y las podemos tener bajo sujeción al Espíritu Santo y a la palabra. Sí, y es fácil ser súper espiritual y súper control cuando no tienes hijos que están corriendo en la casa y limpiándose con la servilleta y con el mantel que acabas de lavar y que es bien difícil de limpiar. O sea, es fácil decir, ay, no, sí, gloria a Dios, aleluya. Pero para eso Dios nos da esas familias, para que practiquemos y para que aprendamos y porque no vas a practicar o sea, en un ambiente súper tranquilo y perfecto, que todo funciona perfecto. Nunca vas a volverte fuerte en nada. O sea, donde vas a aprender es en las dificultades, en que paso esto y hay un bache, entonces me pierdo y tengo que hacer esto. Es cuando aprendes a navegar, ¿no? Por eso con el GPS ahorita, por ejemplo, pues ya no pensamos, o sea, es así de... Te subes al coche y pones tu cerebro en la cajita de al lado y manejas. Y tú así nada más sigues órdenes, ¿no? Y pues no aprendemos a pensar en eso.
Y si tú me dices, si estoy acostumbrada yo con el GPS a ir a quién sabe dónde, no me voy sin el GPS, o sea, no llego, ¿no? ¿Y cómo aprendo a navegar? Perdiéndome, ¿no? Perdiéndome. Equivocándote, dándote la vuelta exacto. equivocada. Y eso es como voy a aprender. Y por eso Dios nos pone en esas situaciones, para que sí, te vas a perder y vas a ser difícil y de pronto te vas a encontrar en un vecindario horrible y vas a tener que salirte de ahí, vas a tener... ¿Por qué? Porque así es como vas a aprender, que la próxima vez no me voy acá, me voy acá y Dios te va a ir guiando. Tienes que aprender a confiar y a caer y a luchar. O sea, en el medio de la batalla es cuando vas a hacer, vas a aprender esas cosas. No en tu recámara donde nadie ve y tú, ay, sí, no, yo soy muy espiritual. Ahí es fácil ser espiritual, de alguna manera. Exacto. Entonces, eso es algo que debemos de recordar. Otra cosa que tenemos aquí es como confía en Dios para todo, Señor, ayúdame a transformarme, ayúdame a tener dominio propio, ayúdame a abundar en de verdad, en el fruto contrario a todo lo que vemos en lo que acabo de leerles en Colosenses, ¿no? En Colosenses 3. O sea, ayúdame a quitar de mí la fornicación, que a lo mejor alguien dice, no, pero es que yo no tengo a alguien más, ¿no? Pero pues de todas maneras, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás leyendo? ¿En dónde está tu mente? ¿Qué estás deseando? ¿No? La impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, ahí en los malos deseos cabe todo, ¿no? Todo eso es idolatría. El Señor, ayúdame a quitarme de mí, dice en el versículo 8, desechen todo esto, ira, enojo, malicia. Parece que están describiendo los pecados con los que las mamás y las esposas lidian todo el tiempo, ¿no? Y las mujeres en general, ¿no? Ira, enojo, malicia, insultos, o sea, estás insultando a tu esposo, estás insultando a tus hijos con tus palabras o con tu silencio, con tu cara, con tus ojos, como decíamos en un episodio de podcast tan chistoso del yoga de los ojos, que tanto, ¿no? Lenguaje ofensivo de la boca, o sea, estás mintiendo, no, o sea, ya tenemos, vístete del nuevo hombre, ya estás en Cristo, ya estás en Cristo. Entonces, de verdad, en el versículo 12 dice, entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos llamados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Y si alguno tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. O sea, es como voy a dejar, de verdad quiero hoy que el amor de Cristo reine en mí y que reine en nuestro hogar. Entonces porque yo estoy responsable delante de Dios de mi santificación y de las cosas que yo tengo que hacer, entonces yo voy a soportar a los otros, voy a perdonar, voy a cubrir las faltas con el amor de Cristo, no las voy a echar abajo del tapete y las voy a dejar, es como un tapete, es como si fuera un tapete mágico el cubrir las faltas con amor, porque no se refiere a que voy a cubrir las faltas con amor y las voy a echar abajo de un tapete de tal manera que un día si lo levanto, hay hasta ya ratas viviendo casi un nido de ratas abajo, ¿no? Porque ya las cubrí con amor, pero no las deseché, o sea, las fui guardando para después de ir a sacarlas y usarlas en contra de cualquiera que se me ponga enfrente. No, cuando cubrimos las faltas con amores, las cubrimos con el amor del Señor y es como si fuera un tapete mágico, ¿no? O sea, las barres, las metes abajo de ese tapete y se desaparecen. Entonces, de verdad, perdonar es como un pacto de decir, nunca más voy a volver a traer esta ofensa en contra de ti, nunca más, ¿no? Prometo nunca más traer esta ofensa en contra de ti, para nada. Entonces es algo que es bien importante que consideremos, ¿no? Confía en Dios, confía que el Señor te puede ayudar, confía que el Señor es el salvador de tus hijos, de tu esposo, tuyo, y no eres tú la salvadora tampoco, ¿no? Lee Proverbios, lean Proverbios como familia, lee Proverbios tú con tus hijos, pon Proverbios a memorizarlos por todos los lados. Hay tantas enseñanzas para Proverbios de cómo vivir en sabiduría y no dejarnos gobernar por nuestras pasiones, ¿no? Pero, pues bueno, así acabamos nuestro podcast de aniversario. 4 años, el cuarto aniversario. Wow, qué locura. Pues de verdad, mil gracias por escucharnos, por conectarse y no tenemos ningún regalito para ofrecerles. ¡Salud! ¡Ting!
Eso, gracias por estar con nosotros en estos cafecitos de sobremesa. Gracias por las que nos escuchan. Gracias por ser fieles, por ayudarnos a compartir estos episodios y pues seguiremos haciendo esto conforme Dios nos vaya permitiendo, según nuestras obligaciones y las cosas que Dios nos pone para hacer, pero estamos muy agradecidas de verdad por su tiempo. Gracias. Y a la palabra. ¿Cómo le hago? Ahí, no, pero aquí, porque si no...